Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Chicos, puedo prometer y prometo que este caso es uno de los más bizarros que os he traído. Ya sabéis que yo le doy muchas vueltas a los asuntos, al final a las palabras que YouTube no le gusta, y hay a veces pues esto que suaviza un poquito el tema cuando no digo las palabras tal y como son. Pero yo creo que en este caso se va a entender perfectamente lo que quiero decir y es bastante desagradable, ahí lo digo. Primero vamos a hablar un poquito de las personas y luego acabará pasando lo que tenga que pasar, pero atentos que se viene fuerte. Antes de comenzar ya sabéis que me podéis seguir en todas las redes sociales, todo eso que ya sabéis, y también me podéis seguir en Instagram, que te lo agradecería mucho, además te cuento cosas chachis. Y pues no me enrollo más y comenzamos. Vamos a comenzar este caso con una de nuestras protagonistas. Este caso tiene varios protagonistas y ella es Larissa Foreman. Ella nació en 1960, fruto del amor entre sus padres Charles y Dream Foreman. Por cierto, sus padres tenían una granja en Clarence, Missouri, Estados Unidos, y su vida, la vida de Larissa, pues fue bastante tranquila. Eso sí, Larissa siempre fue una mujer que quiso estudiar, que se lo dejó bien claro a sus padres, y se fue a la Universidad de Missouri, bastante cerquita de donde ellos vivían, y allí comenzó a estudiar bioquímica. Ella enseguida sacó unas calificaciones súper buenas y sería, mientras estaba pagando sus estudios trabajando en un geriátrico, donde conocería a su futuro marido Timothy Suter. Timothy estaba estudiando a su vez enfermería mientras también se estaba pagando los estudios trabajando en este geriátrico, y tras algunos años siendo novios, en 1982 se acabaron casando. 2 años más tarde, en 1985, nacería la primera hija del matrimonio, quien es Christine. Para 1989, Larissa encontró un trabajo siendo investigadora en un laboratorio muy bien remunerado, y que esto le trajo pues muchos beneficios al matrimonio, la verdad, porque empezó a ingresar muchísimo dinero en casa. Esto le dio muchísimas tablas a Larissa para su trabajo, o sea, quiero decir, aprendió muchísimas cosas sobre el laboratorio y se sintió suficientemente capacitada como para trabajar en su propia empresa, y sería entonces cuando creó su propio laboratorio, llamado Central California Research Lab. Por otro lado, a Timothy tampoco le estaban yendo las cosas nada mal. Él estaba trabajando en un hospital como doctor y también estaba ganando un buen dinero. Teniendo en cuenta que los dos ingresaban tantísimo dinero, decidieron comprarse una casa más grande que estaría en Cobis, a las afueras de Fresno. Lo que pasa que los dos, o sea, el matrimonio, iban bastante ahogados a nivel de tiempo, teniendo una hija. En este caso, por suerte, estaban siendo ayudados por la comunidad de vecinos y también por los padres de ambos, del matrimonio. La cosa es que, cara a la galería, este matrimonio era idílico, iban a la iglesia, no sé, eran tanto una mujer y un hombre que tenían unos trabajos muy buenos, que ganaban muy buen dinero y todo estaba yendo fenomenal. Otra vez repito, cara a la galería. Además, para ponerle la guinda del pastel, en 1990 nació el siguiente hijo del matrimonio, quien era Tyler. Para este momento, Larissa ya ganaba el doble de dinero que ganaba Timothy, y se plantearon que, como Larissa hacía horarios súper extensos en el trabajo que ella, en su empresa que había creado, ella no podía estar tanto tiempo con sus hijos. Entonces decidieron que se sacrificara el trabajo de Timothy, que dejara su trabajo en el hospital para dedicarse a los niños. Claro, es una decisión que a Timothy le dolió bastante porque a él le encantaba su trabajo también, pero tenía 2 hijos y es lo que había al final. No es un trabajo el de Larissa, sino que es una empresa que ella misma había creado con sus empleados y todo eso, y eso pues demandaba mucho tiempo y esfuerzo. Sin embargo, para 2001 el matrimonio comenzó a romperse bastante, ya que para Larissa Timothy no estaba haciendo nada por el matrimonio, cuando él había dejado de trabajar justamente para ocuparse de los niños. Larissa sentía que su marido no estaba trayendo suficiente dinero a casa, que tampoco era un problema porque tenían mucho dinero, pero ella sentía pues que todo estaba mal respecto a su marido. La cosa es que a principios del año 2002, la mayor de este matrimonio, Christine, la hija mayor, decide que se va a marchar de esta casa para comenzar porque ella quería estudiar, ella
quería irse a la universidad y su abuela materna vivía muy cerca de la universidad donde ella quería ir, pero también huía de esa casa porque el matrimonio entre Larissa y Timothy se la pasaban todo el día discutiendo y ella no soportaba más esa situación. Un mes siguiente de la partida de Christine, el matrimonio no soportaba más todo eso y comenzaron a hablar de divorciarse. Comenzaron por una separación, se evaluó que Timothy se fuera de casa, pero él no se quería ir de casa porque quería mantener la relación, sobre todo con su hijo Tyler. Hay que recordar que este matrimonio tiene un hijo que se llama Tyler y que es todavía pequeño, es muy pequeño. Y comienzan pues unas disputas y yendo a juicios e historias para repartirse los bienes y para repartirse la custodia. ¿Qué pasa? Larissa alegaba que no le parecía bien que las ganancias se dividieran en dos con este divorcio, porque ella aseguraba que el dinero lo había generado 100% ella. Por el lado de Timothy decía, sí, vale, estoy de acuerdo que el 80% de las ganancias las has generado tú, pero tú no podías haberlas generado si yo no me hubiera quedado con los niños cuidándolos y dejando de lado mi carrera profesional siendo médico, que también me apasiona. Entonces comienzan unos alegatos para quedarse con los niños y todo esto. Deciden por un momento, como la casa que habían comprado recientemente era tan grande, pues dividirse la casa y vivir dentro de esta casa, pero esto iba a ser bastante conflictivo, la verdad. Y es que en una de las ocasiones que se reunían con el abogado para comenzar los papeles del divorcio, en este caso Timothy entregó un informe pidiendo lo que él consideraba justo que le tenía que pertocar por la separación de bienes, y él dijo que le parecía justo que le pertocara $1 millón. Esto hizo que Larissa se volviera loca diciendo, no, tú estás flipando, que todo este dinero que he creado, que yo me he arriesgado haciendo una empresa, te vas a llevar tu $1 millón por la cara. No. Total, que la relación es horripilante y sería el 4 de julio de 2002 cuando en este caso Timothy decide que no lo soporta más, que se divorcian ya y que él se marcha de la casa a otro apartamento que se alquila. Sin embargo, los papeles y todo este trámite todavía no se habría cerrado, quiero decir que esto todavía tenía que estar en manos de abogados y seguían pues con todo el tema del papeleo y sobre todo con la custodia del pequeño Tyler. ¿Qué pasa? Que un detalle muy importante es que cuando Timothy decide irse de casa, decide alquilarse una casa, Larissa no estaba en Fresno, no estaba en la casa donde ellos vivían, porque ella se había ido a una convención y unas historias, iba a estar 3 o 4 días fuera de casa. Entonces Timothy, que él sentía que él había hecho mucho por esta familia, dice, yo lo que no voy a hacer es, encima que me tengo que ir, gastarme el dinero en comprarme muebles nuevos. Lo que hace es llevarse algunos muebles de la casa, bueno, que en este momento le pertenecía a Larissa, pero era la casa del matrimonio, y se los lleva al nuevo apartamento que se ha alquilado para vivir él soltero. ¿Qué pasa? Que a los pocos días aparece Larissa en casa, se encuentra que no están los muebles y entra en cólera, se enfada muchísimo y dice que esto ya no lo puede soportar más. Y es que a partir de este momento Larissa empezaría a darle mucho al pico con toda la gente del vecindario donde vivía, amigos suyos, gente que venía a casa a arreglarle, yo que sé, se me ha estropeado la lavadora. A mí se me ha estropeado la lavadora, ¿esto va en serio? Vaya movida. Bueno, se te estropea la lavadora, te viene el técnico y empieza Larissa a contarle al técnico, pues mira, mi marido, es que mira lo que está haciendo, y empieza a decir una frase, y es que estaría mejor viuda que divorciada. Y esta frase se la dice a todo el mundo, o sea, lo dice en la iglesia, lo dice la manicurista que va muchas veces a hacerse las uñas, bueno, se lo dice a todo el mundo. Hasta que el 8 de agosto de 2002, o sea, hay que recordar que Timothy se va de casa en julio de ese año. Bien, en agosto, Larissa le pide a una colega suya del trabajo y amiga que se llama Leslie que se encargue de alquilarle un trastero, en uno de estos trasteros típicos americanos que salen en las series, tú sabes, que le alquile un trastero al nombre de Larissa. Esta chica, Leslie, lo hace, le alquila el trastero y se encarga de darle el número para entrar, ¿no? Porque esto no van con llave, sino con número. Que por cierto, como dato que tampoco influye mucho, pero bueno, me hace gracia decirlo, es el trastero A182. Y a su vez, Larissa contacta con un ex trabajador suyo llamado James Fagon. James Fagon es un joven de 21 años, es un chico, es un alma cándida realmente, un chico que trabajó para
para Larisa, pero que finalmente pues se le acabó el contrato, al final pues no llegaron a un acuerdo económico. Era un chico que era muy inteligente en el ámbito de la química y que además había hecho del chico de los recados para Larisa, porque incluso de vez en cuando, ya una vez divorciados, no, en trámites de divorcio, mejor dicho, Timothy y Larisa, este chico, James Fagon, se hizo cargo algunas veces del hijo de Larisa. O sea, James Fagon, como os digo, era el chico de los recados de Larisa. Resulta que Larisa le empieza a contar a James Fagon la movida que tiene con su casi ex marido. Claro, hay que entender que Larisa en este momento le contaba a James lo que a ella le parecía, evidentemente, pero le estaba contando que las cosas estaban yendo muy mal, que se estaban yendo de madre y que no lo soportaba más. Y además le cuenta que Timothy le ha quitado de su casa muebles suyos y James dice: yo te voy a ayudar. Así que, esto es fuerte, James y Larisa, aprovechando que Timothy se fue a visitar a su familia, esto lo sabía Larisa porque tenía que mantenerse en contacto con su todavía marido para concertar las citas para ver a su hijo, las custodias con su hijo. El caso, tenemos que Larisa y James se cuelan en la casa de Timothy mientras Timothy no está, para llevarse los muebles de Timothy, los muebles que Timothy había quitado de casa de Larisa anteriormente. Y además se pone a mirar bastante papeleo y se da cuenta que tenía preparado Timothy unos alegatos para entregarle al abogado, donde pedía la custodia de su hijo Tyler. Y también coge y se lo quita. Y se llevan los muebles y todo eso. ¿Qué pasa? Que estos muebles los guardan en el trastero que había alquilado Larisa. Bueno, que se lo había alquilado la amiga y todo esto. Creo que me estáis entendiendo. Bien, 2 días más tarde llega Timothy a su casa y encuentra la casa saqueada. Lo encuentra todo patas arriba. Eso te tiene que asustar muchísimo. Alguien ha entrado en casa y enseguida se da cuenta que ha sido su mujer, porque ha desaparecido, aparte de muebles, los papeles que él tenía para hacer el alegato ante el abogado para quedarse él con la custodia de su hijo, que en ese momento la custodia era compartida, pero se estaban peleando por eso. Claro, él dice: esta mujer está cucú de la cabeza, si ha sido capaz de meterse en mi casa, es capaz de más cosas. Y en este momento decide poner un montón de cámaras de seguridad y de alarmas y todo esto, y además se compra una pistola, porque de verdad le da miedo. Si es capaz de entrar esta mujer es capaz de entrar en mi casa cuando yo no estoy, también es capaz de entrar cuando yo estoy durmiendo, y por eso toma esas medidas. Para este momento Larisa estaba completamente desatada. O sea, le decía a todo el mundo que no soportaba más a su todavía marido, que quería divorciarse ya, que no podía más, que quería ser viuda, o sea, cosas muy heavies, e incluso a su manicurista, o sea, en fin, le decía cosas muy heavies, en plan, voy a acabar con la vida de Timothy, o sea, cosas muy locas. Y además, en más de una ocasión, la manicurista de Larisa se había quedado con su hijo, con Tyler, porque en el centro de manicura a veces hacían el intercambio del niño entre Larisa y Timothy. Y en esos intercambios, esto es muy heavy, ¿eh? Y en estos intercambios el niño, pobrecito, la peonza. Y en estos intercambios Timothy iba a la manicurista y la manicurista le dijo a Timothy, al padre de este niño, le dijo: ten cuidado, porque Larisa está cucú de la cabeza y es capaz de hacerte algo. Con todo esto llegamos a la noche del miércoles del 9 de julio de 2003. Ya ha pasado bastante tiempo en la que esta relación está fatal por completo. Y Timothy había quedado para cenar con algunos de sus compañeros. En ese momento Timothy tenía 45 años, ya que él estuvo trabajando en el hospital St. Agnes, cuando ya había roto la relación con Larisa. Bueno, total, que Timothy había quedado para comer con Mary y Bob Solís, que eran un matrimonio, y también con Víctor Uribe, que era un amigo. Los 4 habían quedado para comer, como os digo, pero era una comida un poco triste, porque hacía poco les habían dado la noticia de que Timothy y Mary, otra de estas personas que estaban en esta cena, se les había acabado el contrato, o sea, les despedían básicamente. O sea, Timothy, la verdad que lo estaba pasando muy mal. Quiero decir,
se estaba en planes de divorcio. Su mujer no le quería dar la custodia de su hijo. Estaba en una casa que, bueno, prefería su casa grande. Su mujer estaba cucú de la cabeza y encima van y le despiden. O sea, el hombre tenía en las espaldas algo bastante heavy. Total, ¿qué quedan? Timothy y Mary, esta otra chica, al día siguiente, o sea, el día 10 de julio de 2003, para ir al hospital y firmar los papeles de que han acabado el contrato con el hospital St. Agnes. La cosa es que la mañana siguiente se presenta Mary, pero Timothy no se presenta al hospital, no se presenta para firmar los papeles. Esto a Mary le parece todo muy extraño porque Timothy era un hombre muy, muy responsable, se pone en contacto con su marido y con Víctor Uribe, el otro amigo que tenían en común, y empiezan a hablar por mensaje diciendo, ostras, este tío tiene muchos problemas, a ver si está en su casa y ha hecho alguna locura, a ver si se ha autodesvivido, es que esto puede pasar. Total, Mary firma los papeles y le está llamando durante todo el día, pero Timothy no da respuesta. Se ponen entonces en contacto con la policía y la policía simplemente les dice esperaros 24 horas porque no sabemos qué ha podido pasar con este hombre. Y además ese día Timothy tenía que ir a recoger a Tyler, a su hijo, porque le tocaba la custodia a él. Todo estaba siendo demasiado raro, así que Víctor Uribe, uno de estos amigos, se presenta en la casa y delante, en la puerta de su casa, se encuentra el coche de Timothy aparcado delante y mira por la ventanilla así y se encuentra que dentro está el móvil, la cartera y como documentación suya con la que siempre, o sea, él siempre iba con esto encima. Y además siempre se movía en coche. Los americanos normalmente siempre se mueven en coche. Bueno, americanos no, gente de Estados Unidos, perdón. Entonces, o sea, era muy extraño qué le podía haber pasado a este hombre. Pasadas estas 24 horas, la policía comienza a investigar y se dan cuenta que sí, efectivamente algo malo le ha tenido que pasar a Timothy. También os digo que los amigos de Timothy, Mary, Bob y Víctor Uribe, lo primerísimo que hacen es decir a la policía que la persona más sospechosa que ellos creían que podía haberle hecho algo a su amigo Timothy era su todavía mujer, Larissa. Pero antes de esto la policía lo que hace es ingresar a la casa de Timothy. Cuando lo hacen se dan cuenta que este hombre parece tener miedo de algo. Para empezar es que la casa estaba llena de alarmas de seguridad contratadas de un montón de empresas. Eso quiere decir que estamos hablando de una persona que tiene miedo a alguien. Y por otro lado resulta que él dormía con una pistola debajo de la almohada. O sea, claramente tenía miedo de algo. Por otro lado revisaron el teléfono móvil de Timothy y habían mensajes de su todavía esposa diciéndole cosas muy, o sea, es que son mensajes muy heavy, tales como eres un pusilánime, no tienes columna vertebral, espero que en el infierno uno de estos días, ¿cómo lo vas a desear? O sea, mensajes muy tochos, ¿eh? O sea, decir es una persona, o sea, no tienes columna vertebral, me hace esta risa, lo siento mucho, pero es que es como muy heavy. Y además de esto, los investigadores se dieron cuenta que el 10 de julio de ese mismo año, Larissa había llamado a las 2:02 de la mañana a su todavía marido. ¿Qué necesidad tenías tú de llamar a ese hombre a esa hora? Porque además, claro, aquí en España las 2 de la mañana es muy tarde, pero es que en Estados Unidos es todavía más tarde porque a esa hora estos están más que dormidos, entonces les parecía todo demasiado raro. Total, que decide la policía ponerse en contacto con Larissa. Larissa habla con ellos de buena fe, pero la policía ve que esta mujer está muy nerviosa. Pero bueno, ponerte nervioso no significa nada. La cosa es que le preguntan por qué ella habría llamado a su todavía marido a las 2 de la mañana y ella lo niega. Ella niega que hubiera llamado y dice que quizás sin querer por la noche le dio algún manotazo al móvil y que como lo tenía él en marcación rápido del móvil, pues igual se hizo una llamada sin ella darse cuenta. Y la policía entonces le pide a Larissa el móvil, en plan, vale, déjame ver el móvil, déjame comprobar que esto es cierto. Y Larissa dice, no, es que el móvil no lo tengo, me lo he dejado en casa. Entonces la policía habla con ella, está súper nerviosa, algo raro está pasando aquí, un policía se va a la calle a tomarse un café, ven aparcado en la puerta de la comisaría el coche de Larissa, mira así por la ventanilla, este también, y se da cuenta que está el móvil. Como tienen el móvil de Larissa, hacen una llamada, el móvil se enciende, el móvil está en el coche. Larissa, cariño, ven fuera, ven con nosotros, ábrenos la puerta del coche porque tienes el móvil aquí, no te lo has dejado en casa, así que aprovechamos y lo miramos, ¿no?
Total, que en ese momento Larisa empieza a temblar en las manos, empieza a poner muy nerviosa, se entrecorta la voz. Se nota que algo le está pasando y la policía dice, uy, esta, pero Larisa es muy lista. Y Larisa le dice a los oficiales, mira, tú que estoy muy nerviosa porque es que estoy preocupada por mi todavía marido, ¿me puedes ir a buscar una botellita de agua? Y cuando uno de estos oficiales se va, ella aprovecha para borrar todo el listado de llamadas de Timothy. O sea, todo el listado de llamadas que tenía hechas a su todavía marido, las borra en ese momento. También te digo, la policía, vaya pocas luces. Y claro, la policía le dice a Larisa, ¿qué decir? ¿Por qué has hecho esto? Si has hecho esto ha sido por algo. Estás muy nerviosa. ¿Qué has hecho? Y ella dice, mira, pues sí, te voy a contar la verdad. Sí que lo llamé. Sí que llamé a mi marido a las 2 y lo hice porque yo tengo planeado de aquí a unas horas irme con mi hijo a Disney World. Y no quería que mi todavía marido Timothy la liara parda porque él es como es y me quedara sin ir a Disney World. Y por eso le llamé para asegurarme que no hiciera ninguna tontería. Entonces la policía le dice a Larisa, mira, no nos vuelvas a mentir, está bien, no tenemos nada en contra tuya, te puedes ir, pero eres sospechosa. Bueno, esto a Larisa le importó poco porque la chiqui se fue a Disney World con su hijo y toda la comunidad que estaba buscando o preocupados por Timothy fliparon en plan, tío, o sea, ¿en serio ni siquiera te vas a quedar en la ciudad para buscarle? Ella se fue. Tenemos entonces que Larisa se va a Disney World con su hijo, todo fantástico, siendo sospechosa para la policía, pero ellos no tienen nada en contra de ella, pero aprovechan estas semanas que ella estará de vacaciones, porque además está en Disney World y luego va a ver a su familia, o sea que estaría varios días sin aparecer en Fresno, que es donde ocurre todo esto. Pues bien, la policía empieza a investigar y comienzan a investigar la empresa que tiene ella, el laboratorio que tiene ella, donde tiene gente contratada básicamente en este laboratorio, y allí descubren una cosa que la policía les hace ponerse en alerta porque es muy sospechoso / peligroso. Resulta que en abril de ese mismo año, de 2003, un enorme barril azul de estos industriales en el que cabían 208 litros de líquido, de lo que tú quieras meter, y se lo había hecho enviar al laboratorio. Claro, en el laboratorio que había creado la propia Larisa, no utilizaban este tipo de cosas porque era de otro ámbito. Y por otro lado, también había comprado cantidades industriales de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido acético, que es que siempre se me va el acento para otro lado. Y esto tampoco cuadraba con el tema del laboratorio que ellos tenían. Es más, ¿os acordáis de Leslie, la amiga y compañera de trabajo de Larisa, la que alquiló por ella el trastero ese? ¿Os acordáis? Bien, pues ella habló con la policía, o la policía mejor dicho habló con ella, y ella les confirmó a la policía que todos estos ácidos que os estaba comentando no se usan en este laboratorio. Es más, ella explicó a la policía que en un año completo, o sea, en el año pasado, en todo el año pasado, solamente habían gastado una botella de ácido clorhídrico para limpiar pues las mesas y las historias del laboratorio. Se le hacía muy raro a la propia Leslie que Larisa hubiera comprado estas cantidades tan ingentes de estos diferentes ácidos que, cabe decir, son ultra corrosivos. Por otro lado, la policía, antes de dejar libre a Larisa y que se fuera a Disney World, la policía había hecho una copia de las llamadas entrantes y salientes del teléfono móvil de Larisa y se dieron cuenta que había un móvil que se repetía mucho, que Larisa llamaba mucho a este móvil y que este móvil llamaba mucho a Larisa. ¿Y quién era el portador de ese teléfono móvil? Bien, pues era de James. Ya hemos hablado de James Fagon, es este chico de 21 años que trabajó durante un tiempo con Larisa. Era un poco el chico de los recados de Larisa, porque cuando necesitaba cualquier cosa, James Fagon estaba ahí. Entonces la policía, como está investigando todo el círculo de Larisa, deciden llamar a declarar a este chico a comisaría. Este chico de primeras estaba extremadamente nervioso. Él explicó que sí, que era muy amigo de Larisa, que le ayudaba en muchas cosas, y él empieza a contar una versión a la policía de Larisa muy diferente a la que todo el mundo decía, e incluso
a lo que parecía ser Larissa. Quiero decir, James Fagon empezó a decir que Larissa era una pobre mujer, que estaba bajo el yugo de su marido, que Timothy era un hombre muy duro con ella y que ella estaba muy triste y todo eso. Y la policía dice, pero este chico está manipulado porque Larissa no es una pobrecita. Larissa le va diciendo a todo el mundo, porque la policía ha estado hablando con todo el vecindario, Larissa le va diciendo a todo el mundo que estaría mejor viuda que divorciada. Entonces, claramente, este chico, que encima tiene 21 años, en ese momento tenía 21 años, estaba muy manipulado. Entonces, a la policía le costó entre 0 y nada apretar un poquito a James Fagon para que éste enseguida empezara a llorar y lo contara todo. Amigas, lo que voy a contar a continuación es extremadamente fuerte, así que lo dejo dicho. Empezamos. James Fagon cuenta que la madrugada del 10 de julio de 2003, Larissa y él habían quedado para ir a casa de Timothy. Larissa le contó a James lo mal que lo estaba pasando muy mal con el comportamiento que tenía Timothy y que tenía planeado entrar en casa y darle un susto para que él pues no se sobrepasara nunca más con ella. Y además le compró Larissa a James una de estas pistolas eléctricas, ¿vale? Es esas pistolas que hay de diferentes tipos, unas que son las que aquí más se ven, esto está súper prohibido, pero son unas que haces así, acercas al cuerpo y dan corriente, que se les llama taser, y luego están las, bueno, supongo que en América también habrá, perdón, en Estados Unidos también habrá de este estilo, pero a la que se refieren aquí son unas que disparas y salen como unos cables que se clavan al cuerpo y dan una descarga y te quedas cao. Larissa había montado todo este plan del que vamos a hablar a continuación y le había contado a James que todo esto era porque, aparte de que Timothy, su todavía marido, era muy malo con ella, con Larissa, se quería quedar encima con la custodia de su hijo. Y eso no podía ser, porque algo que no os he dicho hasta ahora es que durante todo el proceso que os estoy contando, el juez decidió en un principio darle la custodia a Larissa, pero todavía no era algo firme. O sea, en este caso Timothy todavía podía recurrir esto. Entonces, James Fagon, creyéndose Robin Hood, ayudó a su amiga Larissa. Quiero que quede bastante claro la diferencia de edad. O sea, Larissa tenía 43 años en ese momento y James Fagon tenía 21. O sea, Larissa estaba resabiada en comparación con James. Total, que como os estaba contando, pican a la puerta y Larissa le dice a Timothy: sal un momento de casa porque nuestro hijo Tyler está enfermo. Con esa premisa o con esa excusa consiguen que Timothy salga de casa. Timothy es un tío bastante grande, mide 1,80 y pesa 100 kilos, o sea, era un competidor bastante grande. Entonces sale por la puerta y en ese momento James dispara la pistola que os acabo de comentar y le noquea. Evidentemente no acaba con su vida, pero noquea en ese momento por la descarga eléctrica a Timothy. En ese momento Larissa llevaba consigo cloroformo y acaban de dormir a Timothy. Y estando Timothy cao, lo montan en el coche con el que habían ido hasta casa de Timothy estos dos, Larissa y James. Van entonces a la casa de Larissa, bueno, al parking de Larissa. La casa está tan grande, pues en la parte del parking, y atan los pies y las manos de Timothy. Y en ese momento, estando Timothy todavía noqueado, o sea, estaba con vida en ese momento, quiero decir, esto quiero dejarlo claro, él estaba vivo, lo que pasa que estaba noqueado. Lo meten, o mejor dicho, obliga a Larissa a James a meterlo de cabeza, o sea, de cabeza, a el barril azul que había comprado. ¿Os acordáis de este barril azul? Bien, este barril azul había llegado al laboratorio de ella, pero ella lo había llevado a su casa. El barril en un principio estaba vacío, no había nada, y James se queda en plan, ¿qué está haciendo? En ese momento, estando Timothy de cabeza en ese barril vacío, comienza a echar todos los ácidos que os había comentado antes. Los echa todos y cubre prácticamente
todo el cuerpo de Timothy que estaba metido en el barril. Timothy, según todo esto lo está contando James, Timothy empieza a convulsionar y a mover las piernas porque él estaba vivo. En ese momento ya no, claro. Estos ácidos son súper corrosivos. Si él se despertó en ese momento, tuvo que sentir muy pocos segundos, porque enseguida pues seguro que perdió la vida, pero un dolor tan intenso porque la piel, todo tú se deshace con eso. O sea, es algo muy heavy. Pero es que ahora viene la peor, bueno, es que no, la peor parte no, ahora viene todo. Resulta que el cuerpo entero de este hombre no cabía dentro del barril, a pesar de intentar doblarlo, intentar apretar, no cabía. Así que Larissa coge un serrucho y corta lo que sobra de pierna. O sea, la parte de final, o sea, pie y un poquito de pierna, lo comienza a cortar con un serrucho que tenía en el parking de una forma completamente espontánea, porque no sabía que esto podía ocurrir. Y estos trozos los mete también dentro, como puede, en el barril, y para que se deshagan, básicamente. Y lo cierra. Según James, Larissa no podía soportar lo que ella misma había creado y se va y empieza a vomitar porque es algo muy fuerte. James contó que estuvo varios días con la laringe completamente mal, no podía hablar. O sea, simplemente por estar al lado, él ya se había quemado toda la laringe. Imaginaros lo que le había ocurrido a Timothy, que estaba de cabeza en ese momento y vivo. O sea, es que es tan horroroso. Es muy fuerte. La policía, cuando escucha todo el alegato de James, evidentemente lo detienen. A la policía le concuerda todo lo que él comenta y entonces empiezan a investigar para saber si lo que él cuenta es verdad o no. El 14 de julio la policía consigue órdenes de allanamiento para la unidad de almacenamiento alquilada por Larissa, o sea, el trastero, el laboratorio y la casa de Larissa. En la casa de Larissa, en la basura, encontrarían 6 botellas vacías de ácido clorhídrico. O sea, que encima era bastante descuidada. Por otra parte, como pudieron entrar en la casa de Larissa, se hizo el análisis forense del ordenador de Larissa, que, por cierto, acabó también de cerrar el círculo porque se encontraban búsquedas en internet tales como ácido tejidos digestivos, ácido tejidos digestivos animales, ácido sulfúrico. Siendo ya día 16 de julio, la policía, después de haber investigado todo esto, llega a el trastero que había alquilado la propia Larissa, lo consiguen abrir y sería ahí donde encontrarían el barril azul que Larissa compró. Eso era un espectáculo, o sea, eso ya os podéis imaginar, es de las cosas más fuertes que vio la policía nunca. Había muy mal olor y se encontró solamente la mitad del cuerpo de Timothy, efectivamente con la parte de abajo cortada, como os he comentado, y de la parte de arriba de Timothy solamente quedaban los huesos de la parte del antebrazo, y muy destruidos. No había ni dientes, no había cabeza, no había absolutamente nada. O sea, el ácido se había convertido en una especie de masa. Y es que me lo imagino. ¿Os habéis visto Breaking Bad, no? ¿Os habéis visto Breaking Bad? Seguro, pues ya os podéis hacer una idea. O sea, es que ¿cómo es que la vida siempre, siempre, siempre supera a la ficción? Siempre, la realidad siempre, siempre supera a la ficción. Es muy fuerte. La policía ve esto, tienen que hacer la autopsia del cuerpo de Timothy, bueno, de lo que queda del cuerpo de Timothy con trajes especiales, porque, claro, estaba bajo unos efectos y unos ácidos tan corrosivos y tan fuertes que no lo podían hacer de otra forma. Efectivamente, esta persona era Timothy, estaba 100% asegurado que era él. Y a Larissa, con todas las pruebas súper contundentes contra ella, la detuvieron en el aeropuerto de San Luis, que estaba regresando ella con su hijo de Disney y de ver a sus familiares. Además, como una prueba extra, se encontró que Larissa, ella misma, en ese momento tenía encima la tarjeta
para poder acceder dentro de este trastero, o sea, que era 100% suyo. Ah, y por cierto, un dato que me ha faltado es que durante la autopsia se encontró en lo que quedaba de Timothy cloroformo, que es lo que le habían dado para dormirle del todo, cosa que cuadraba perfectamente con el testimonio de James. La cosa es que cuando a Larissa la detienen, la llevan a comisaría, tiene un montón de pruebas que le hacen súper culpable. Evidentemente James Fagon también era culpable, pero ella era la que lo había ejecutado absolutamente todo. Pues bien, ella dice que no, o sea, Larissa dice que no, que ella no tiene nada que ver y que todo esto ha sido culpa de James Fagon. Y comienzan en la propia comisaría unos careos entre ella y James, en los que James dice que no, que él sí que tuvo que ver, o sea, que él hizo muchas cosas, él lo confiesa todo, pero que él ayudaba de buena voluntad a Larissa porque ella parecía ser una mujer que lo necesitaba. Pero es que además esta última vez Larissa le prometió a James Fagon 2.000 euros por ayudarle a hacer todo esto. Al final, para James Fagon eso es lo que cuesta la vida de una persona, tan solo $2.000. Con todas las tantísimas pruebas que había en contra de estos dos personajes, pues comenzaron los juicios, que fueron por separado. En 2006 se juzgó primero a James Fagon, que fue en noviembre de 2006, y los abogados intentaron pues hacer que fuera culpable Larissa y todo esto, pero es que James Fagon ya había confesado y su confesión estaba grabada en vídeo, entonces no había nada que hacer en eso, o sea, este hombre ya había dicho lo que había hecho. El juicio de Larissa vino un poco más tarde, sería el 22 de octubre de 2007, o sea que esta mujer estuvo todo este tiempo en la cárcel, o sea, casi 4 años estuvo en la cárcel a esperas de un juicio esta mujer, y le fue muy difícil a las autoridades de Fresno encontrar a gente que fuera imparcial con este caso, para que fueran parte del jurado para juzgar a esta mujer, porque había sido algo tan extremadamente fuerte que la gente era cero imparcial para poder formar parte de este juicio. Larissa quiso testificar para decir que ella no era culpable, volvió a culpar otra vez a James de todo esto, pero no pudo explicar varias cosas, y es que hay un dato que no os he contado, y es que desde que desaparece Timothy, si os acordáis, pasan 24 horas hasta que la policía se pone a investigar, cosa que en este caso vuelve a ser un error, pero bueno, al final este caso no es el que menos error es, pero bueno, en fin. Ya no se esperan 24 horas, cuando una persona desaparece. Si os desaparece un ser querido, ir absolutamente a la más mínima duda de que os haya desaparecido un familiar, ir a la policía, porque cuanto antes mejor. Pero antes sí que se tenía la creencia de que había que esperar 24 horas. La cosa es que en este lapso de tiempo, desde que Timothy desaparece hasta que la policía se pone a buscar, Larissa le vuelve a pedir ayuda a James, porque si os acordáis, este bidón de los horrores estaba en el garaje de Larissa y lo tienen que mover hacia el trastero que ella había alquilado. Entonces eso se hace entre ese lapso de tiempo, y esta es una de las preguntas que le hacen en el juicio, y Larissa no sabe responder por qué ayudó a su amigo James a llevar el bidón desde su casa, desde su garaje, hacia el trastero. Como os podéis imaginar, el testimonio de Larissa no convenció absolutamente a nadie, y además había muchas razones por qué esta mujer quisiera haber acabado con la vida de su marido, aparte de que lo decía a todo el mundo, y estas razones era no querer repartir su dinero, ganar en este caso la pensión por viudedad, y además ganar un buen dinerito con el seguro de vida y quedarse con la custodia de su hijo. O sea, y es que ella lo iba diciendo a todo el mundo. Total, que el 16 de mayo de 2008 fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La cosa es que yo creo que de las cosas más fuertes de este caso es el alegato que hizo su hija mayor. ¿Os acordáis de Kristen, la hija mayor que se va a vivir con los abuelos? Bien, esta chica pasa toda esta investigación en casa de los abuelos, y ella no
habló con los medios en todo el caso hasta el juicio, que subió al estrado para leer unas palabras cuando ella ya fue juzgada y todo esto, y se pusieron todas las pruebas encima de la mesa y ya era todo bastante claro. Pues ella hizo un alegato contra su madre que os voy a leer a continuación, y es tan duro, pero tiene tanta razón que, bueno, os leo. Eres una desgracia para esta familia, un ser humano lamentable. Rezo porque te persiga cada noche el sonido de mi padre peleando por respirar en sus últimos momentos sobre esta tierra. Brindo porque padezcas horribles pesadillas que te hagan visualizar el horror que has cometido. Este es un adiós para siempre como tu hija. O sea, no le quito ni un poquito de razón a esta hija, que al final sabe que ha quitado, o sea, que su madre, su propia madre, le ha quitado la vida a su padre de una forma terrible. Y además me consta muchísimo que Timothy era un padre súper amoroso para con sus hijos. Bueno, tan claro está que él dejó su carrera laboral para cuidar a sus hijos. Fue algo muy muy duro. Pues este es el caso de la dama del ácido, que es así como se le llama a esta mujer. A día de hoy pues sigue en la cárcel en California, perdón. ¿Qué os parece? Es que es tan fuerte. Páratelo a imaginar un solo segundo esta barbarie. Pobre hombre, pobre Timothy, de verdad. O sea, es como... ¿Cómo puedes casarte con una persona y al final que todo se torne a que tú acabes de esa forma, ¿sabes? No sé. Tú imagínate, te estás casando y de repente años más tarde la mujer a la que tú amabas te hace algo así. O sea, es tan heavy. Bueno, en fin, empiezo a divagar. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado dentro de lo que cabe todo este caso y que nos vemos la próxima semana y ya sabéis que os como vuestra cara.